Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a mis espacios en redes sociales a través de todas mis plataformas, YouTube, Facebook, por supuesto, Instagram y también TikTok. El tema de hoy es un tema sumamente delicado, sumamente importante para nuestra comunidad. Por primera vez, un cubano que ha viajado a la isla ha tenido la gentileza de contarnos su experiencia al regresar cuando un oficial de CBP le dijo que le iba a quitar su residencia, que le podía quitar su green card, su residencia permanente, por regresar a Cuba con un asilo abierto. Yo los invito, por favor, a compartir esto. Es muy importante, es un tema sumamente, repito, delicado, porque cada cual tiene sus motivaciones, algunos temas estrictamente humanitarios, su familia, etcétera, otros lamentablemente que hacen parte de nuestra comunidad, pero digo lamentablemente van a darle dinero a la dictadura y a gozar en los hoteles de los militares que algún día los reprimieron, pero vamos a ir desde el punto de vista legal, analizar este caso que, como les digo, por primera vez tenemos una persona que pone su rostro para decir, esto me pasó, acabo de regresar de Cuba y un oficial de inmigración me dijo, te voy a quitar la residencia o te puedo quitar la residencia por haber ido a Cuba con asilo. En el caso de él dice que no tenía asilo, pero bueno, vamos a escuchar la entrevista. Antes déjenme presentar al abogado Ernesto Leiva, que amablemente nos acompaña de Gallardo Law Firm. ¿Cómo está usted, abogado? Gracias, Mario. Buenas tardes. Gracias por invitarme una vez más a tu espacio y estamos hoy en sintonía. Veo que tienes una camisa del color de mi chaqueta, así que estamos en sintonía. Sí, no nos pusimos de acuerdo, pero bueno, nada. Vamos a escuchar el testimonio de este cubano. Desde el principio. Sí, por favor, Joselín, cuéntanos, ya estoy grabando y cuéntanos, por favor, qué fue lo que pasó en el aeropuerto. Tú eres residente permanente, ¿verdad? Residente permanente desde 2016. Y Ok. entré con la ley de ajuste cubano. Todavía estaba vigente la ley pie seco, pie mojado. Y cuando yo he viajado a Cuba como 7, 8 veces. Y este viaje, cuando entré, hace 2 semanas más o menos, me paró un oficial de migración en el cuartico, como le dicen los cubanos. Y me dijo, con estas palabras, que yo tenía un caso de asilo, caso que yo en aquel tiempo no se aplicaba, y yo nunca apliqué para un caso de asilo en este país. Y él me dijo eso. Y entonces me dijo que a mirar de podía entregarme la residencia. Entonces yo le pregunté que si no podía ir más a Cuba, y él me dijo, yo no te digo que no vayas más a Cuba, que puedes retirar. Sí. Joselín, estamos teniendo problemas un poquito con la conexión. Parece que tienes la conexión un poco mala. No sé si puedes ponerte en un lugar más cerca del internet. Entonces, ¿qué fue lo que te dijo el oficial cuando le preguntaste si no podías regresar más a Cuba? Que él no me decía que no fuera a Cuba, pero que si iba, cuando regresara de Cuba, podían quitarme la residencia. Porque él consideraba que él no que me tú decía habías hecho un asilo político. Que yo había hecho un asilo político, cosa que yo nunca hice. A lo mejor alguna persona con tu nombre pudo haber hecho un asilo político y eso es lo que sucede habitualmente. Mira, yo fui hoy a Downtown de Miami, a la oficina de asilo, de migración. Ok. Y chequeé con mi número de alien, de residencia. Chequeé y ahí me dijeron que yo nunca, que mi récord aparecía limpio, que yo nunca había hecho caso asilo ni me parecía nada. Ok, otra pregunta, Joselín. ¿Alguna vez te habían llevado al cuartico? ¿Te habían pasado a revisiones secundarias? Sí, me metieron por cuartico 2 o 3 veces, pero nunca me habían mencionado nada de eso. Me metían por costumbre, pienso yo. Había veces que no, había veces que me dejaban pasar, pero a veces me metían y me preguntaban lo mismo: ¿cuánto tiempo te echaste en Cuba? ¿Cuánto tiempo, por qué fuiste? Y ya me dejaban ir. Pero nunca me habían mencionado que yo tenía un caso de asilo, que yo obtení mi residencia por un caso de asilo.
Tú cuando viajas a Cuba, ¿por qué tiempo viajas aproximadamente? 15 días, 20. Ya. Más o menos por ahí. Ok, y has notado, es decir, has tenido, disculpa que te pregunte, pero yo me imagino Sí, que todo sí, el mundo tenga estas mismas preguntas, ¿no? ¿Has tenido claro. problemas con la justicia aquí en Estados Unidos alguna vez? No, nunca. ¿Tienes idea de por qué te pudo pasar esto? ¿De por qué te...? Mario, yo pienso que esto pasó por las cosas como están ahora, que ahora empezaron a decir que tenga asilo no puede ir a Cuba, que le van a quitar la residencia. Y yo pienso que haya sido por eso. Porque a mí nunca me han dicho eso en 8 años que llevo en este país. Nunca me Ya, había pasado eso. sí, es que hay una diferencia ahí. En tu caso, tú no hiciste asilo, como tú bien dices, y técnicamente, si por ley tú no hiciste asilo, no tienes ningún problema, pero quien sí hizo asilo, sí está en un caso como este que le dijo al oficial de inmigración, te podemos negar la Sí, entrada a Estados Unidos o te sí. podemos quitar la residencia. Ujú. Bueno, yo como he oído ya hace par de meses el lío este del caso de asilo, cuando él me dice eso, entonces cuando él me dice eso, yo le dije, no, yo nunca hice caso de asilo. Y él me dijo como bravo, te estoy diciendo que tienes un caso de asilo porque yo te estoy viendo en la computadora. Yo me quedé callado, yo dije, bueno, si usted lo dice, yo me quedé callado y ya él me dijo, solo te digo que te pueden retener o quitar la residencia si vuelves a Cuba. Ya. Es un tema sumamente delicado porque sí sabemos que en Cuba hay una dictadura y que los cubanos nos beneficiamos de esa ley de ajuste cubano porque los primeros cubanos y el resto de los cubanos hemos llegado a este país huyendo de esa dictadura. Y claro, es la pregunta de Marco Rubio, por ejemplo, de por qué regresas a Cuba si supuestamente llegaste huyendo de una dictadura cuando hiciste pies secos, pies mojados, por ejemplo. Sí, pero en serio, desde que dijeron eso, pues se parece que se lo están cogiendo bastante en serio en la UCI ahí en el aeropuerto con eso. Porque ya te digo, va y él lo hizo para meterme miedo, o para que yo lo regara, o no sé con qué intención lo hizo, pero me lo dijo. Porque en realidad yo nunca hice caso así, nunca lo hice. Bueno, cuando piensa que había mojado, eso te daban Ujú. el parol y al año un día aplicaba para residencia, más nada. Sí, pero Yo no. ¿entiendes por qué la política de pies secos, pies mojados funcionaba? Sí, no era porque seas cubano, sino porque supuestamente vienes huyendo de un régimen represivo. Entonces, por eso te daban esa política de pies secos, pies mojados. Estoy de acuerdo con que tú no hiciste asilo, no tienes ningún problema porque tú no hiciste asilo y técnicamente te ajustaste bajo la ley de ajuste cubano que no exige hacer asilo y por lo tanto tú puedes regresar a Cuba, técnicamente. Ahora, No, ya cogí miedo. ya no quieres ir a Cuba. No, ya cogí miedo con Dutch. Si ya me alertaron, entonces por eso mismo fui a averiguar downtown para ver si era verdad que yo tenía un caso de asilo, pero en las oficinas de la UCI en downtown en Miami me dijeron que no, que estaba limpio, que yo no tenía nada. Bueno, primero agradecerle a este joven por haber tenido la amabilidad. Hay mucha gente que cuando uno los contacta para que cuenten ese tipo de historias te dicen no, y les da miedo, etcétera. Él fue muy amable y Joselín, de verdad te agradezco aquí públicamente por la gentileza de habernos contado tu historia, tu experiencia. Abogado, ¿qué pasa con esto? Bueno, Mario, esto es un caso que ahora en circunstancias como esta alcanza un poco más de visibilidad, pero es algo que se ha visto anteriormente, sobre todo en casos de personas que arrastran sentencias previas por temas criminales, como temas de marihuana, temas de fraude, ya sea en Medicaid o en Medicare, personas que salen de Estados Unidos, entran 1, 2, 3 veces y no le ocurre nada, pero a la cuarta vez sí tienen un incidente con los oficiales de aduana en el aeropuerto, en un puerto de entrada, que le dicen, independientemente de lo que haya ocurrido antes, en el día de hoy usted es inadmisible a los Estados Unidos por esta sentencia que tenía anterior. Es un caso paralelo. En el tema del testimonio de este muchacho, supongo que lo que le ocurrió es que independientemente de que él haya presentado una aplicación de asilo formalmente cuando entró a los Estados Unidos o no,
él tiene que haber sufrido un contacto inicial con el oficial de CBP en el momento que él entró a los Estados Unidos, cuando estaba vigente la ley de pies secos y pies mojados, en el cual le informó a los oficiales que él venía a Estados Unidos buscando asilo porque tenía miedo de ser regresado a su país. Eso queda completamente registrado en una forma que se llama I-213, que es el récord de Inadmissibility Deportability in the United States, que contiene toda la información de esa primera interacción con el oficial de aduana. Eso se mantiene disponible en el tiempo y en circunstancias como esta pueden ser rescatados para confrontar a la persona con este tipo de evidencia y decirle, pero inicialmente cuando tú llegaste aquí, dijiste que venías buscando asilo, independientemente de que haya aplicado o no. Y me imagino, sospecho que algo así es lo que le ocurrió. Porque además, Mario, déjame añadir que esto se está viendo últimamente, porque ahora es que empezamos a ver las ramificaciones y las consecuencias de llegar a los Estados Unidos diciendo que uno viene a aplicar asilo por temor a ser regresado a Cuba, sobre todo en las entrevistas a la ciudadanía. He estado en casos donde las personas son confrontadas con la información que dieron hace 5, 6, 7, 8 años atrás, en el primer momento que arribaron a los Estados Unidos, y los oficiales en UCI, durante la entrevista a la ciudadanía, están asegurándose de que no hayan inconsistencias para asegurarse de que las personas no están mintiendo y que entraron por las razones correctas a los Estados Unidos. Es decir, que no es solamente, por ejemplo, en el caso del que entró en el 2016, ya tiene tiempo, y Joselín, desde aquí te invito a que de inmediato hagas tus trámites, conviértete en ciudadano americano. ¿Por qué esperas? Si tienes el privilegio de haber estado 5 años en el país, hazte ciudadano americano, como deberíamos ser todos los inmigrantes, ¿no? Yo creo que es la aspiración de todo inmigrante. Yo 3 meses antes estaba metiendo ya los papeles para hacerme ciudadano americano y creo que todos deberíamos hacer lo mismo. Entonces, independientemente de eso, no solamente en este tema de regresar a viajar a Cuba o no, sino cuando uno se va a ser ciudadano también tiene que, te pueden confrontar. Señores, mi consejo es muy claro, FOIA. Pidan un FOIA para asegurarse de que usted esté consciente de toda la información que está en ese FOIA, que contiene todo su récord migratorio desde el primer momento que usted ingresó a los Estados Unidos, incluyendo si sucedió la entrevista de Miedo Creíble, todo lo que usted dijo en la entrevista de Miedo Creíble. Usted en el momento de la ciudadanía puede ser confrontado con esa información, y si hay algo que es inconsistente en su testimonio el día de la entrevista, que no tiene nada que ver con lo que usted dijo en el Miedo Creíble, cuando usted entró hace 5, 6, 7 años atrás, usted le pueden pedir información, evidencia adicional, o simplemente le pueden denegar la petición, la aplicación de la ciudadanía por estos motivos. Así que sean diligentes, sean responsables y pidan su FOIA para que tengan todos los elementos cuando vayan a aplicar a la ciudadanía, tapen todos los huecos y estén conscientes de todo lo que ha sucedido desde el primer momento que usted arribó a los Estados Unidos. Excelente. Gracias, Oscar, por estar en sintonía desde tempranito, y a Eva. Ariel Iván dice, hola, sería bueno cancelar mi aplicación de parol del 6 de abril y ponerme con el patrocinador de mi tía, que es del 12 de enero del 2023. Por lo general, los oficiales de UCI no recomiendan que se cancele ninguna aplicación, que no hagan aplicaciones duplicadas por temor a que se puedan cancelar las dos. Yo, por lo general, en emisiones anteriores, y se ha dicho aquí en bastantes ocasiones, se le ha pedido a las personas que sean pacientes, ya que UCI está tramitando todas estas peticiones, todas estas aplicaciones, usando una fórmula en la cual el 50% está siendo aprobado de manera al azar y el otro 50% en orden cronológico. Así que eso es lo que se le pide a las personas en estas circunstancias, que sean pacientes y que esperen. Abogado, tenemos en sintonía justamente a Joselín Capote, el muchacho que nos envió este testimonio. Él dice, pregúntale por favor al abogado si es así como él dice, ¿qué puedo hacer si voy a seguir teniendo problemas cuando vaya a Cuba? La recomendación, yo te recomiendo que sigas lo que dijo Mario. Hazte ciudadano. Hazte ciudadano tan pronto tengas una oportunidad, y así te vas a quitar el dolor de cabeza y el estrés de que cada vez que quieras viajar vas a tener que ser detenido en ese cuartico desagradable
donde se pone en cuestión si eres admisible o no a los Estados Unidos. Eso es lo primero que tienes que hacer. Y luego, mira, el oficial de aduana te dijo que tenías algo pendiente, alguna indicación de que habías llegado a los Estados Unidos pidiendo asilo. Pide un FOIA a ver qué es lo que hay en tu récord migratorio para que tú seas consciente también de lo que hay, porque hay una información que está en la base de datos de ellos que es accesible por parte de ellos de inmediato y a veces tú puede que no recuerdes qué es lo que tú dijiste cuando llegaste o qué documentos se generaron. Así que pide tu FOIA. Esa es mi segunda recomendación. La primera, hazte ciudadano. Segunda, pide tu FOIA para que estés consciente en todo momento qué es lo que tienen en tu expediente. Gracias, Yamilet Núñez, miembro de este canal. Gracias a todos los que se suscriben a este canal. Infinitas gracias, de verdad, por apoyar el trabajo que hacemos. Mario, ¿un residente puede ayudar a su hijo con un I-220A a regularizarse en el país? Sí, totalmente. Hay categorías para este tipo de peticiones. Si el niño tiene una I-220A, entonces una vez que se emita o que se le pida la petición, la I-130, entonces una vez que sea aprobada, se le puede mandar, si está en corte el hijo, se le puede mandar una moción a la corte para que cierre administrativamente el caso, para así darle la oportunidad al padre de aplicar para al hijo en este caso, para perdonar la entrada ilegal al país. Es un proceso que es bastante demorado, pero al menos tienes un remedio alternativo al caso de asilo si se trata de evitar llegar a la audiencia final de asilo. Tengo doble nacionalidad, venezolana y cubana. Mi pregunta es si soy elegible para el parol humanitario. Gracias. No como principal, pero una persona que esté en el grupo familiar con doble nacionalidad no tiene problema, pero no como principal. Abogado, justamente me acaba de llamar hace un rato un cubano que entró al país con fianza, sin I-220A, con fianza, ahora tiene primera corte. Y él pregunta, ¿debo llevar un abogado? ¿Qué pasos tengo que seguir? Ya lleva 2 años en el país. Salió con fianza. Me gustaría saber de qué manera entró a los Estados Unidos. Por la frontera. Por la frontera, ¿y es primera casilla o segunda casilla? Y si la fianza la emitió un juez de inmigración o es una fianza que emitió un oficial de ICE. Porque en dependencia de cuál sea el caso, hay casos, precedentes legales que nos permiten a nosotros pedirle a la corte que se acoja a derecho y que trate de aplicar esos precedentes y por lo menos cerrar administrativamente el caso hasta tanto se aclare si esa fianza que se le emitió a esa persona se acoja a derecho. A lo que me refiero es que hay una persona que si entró primera casilla, lo sometieron a un proceso de miedo creíble y después una corte lo dejó salir con una fianza, eso bajo el precedente de Matter of MS está mal hecho. Solo una persona que pasa por un proceso de miedo creíble y después es referida a la Corte de Inmigración solamente puede ser liberada con un parol y no con una fianza. Es por eso que me gustaría ver específicamente cuál es el caso de él y revisar sus documentos. Ok, la invitación entonces es a que llame al 305-261-7000 y se siente con el abogado para que pueda revisar sus documentos. Mi hijo entró con CBP 29 de noviembre, le ponen corte 1 de mayo. ¿Esa se puede cerrar también? ¿Qué me aconseja? Bueno, entró con el CBP, sospecho que es primera casilla. ¿Qué tipo de documentación adicional tiene? ¿Tiene un parol? ¿Tiene una I-220A o tiene una NTA? Porque todas estas documentaciones son completamente emitidas por el oficial de inmigración de una manera completamente discrecional. Tú puedes ser primera casilla y haber entrado con la CBP-1, pero a la hora de liberarte, ellos son los que deciden cómo lo hacen. Entonces, terminar el caso en la corte va a depender en parte de ver qué tipo de documentación se le fue emitida a la persona a la hora de ser liberada. Tengo por aquí a Diana Borges. Saludos. Si yo entré en noviembre con cita, me dieron parol por 1 año, corte del 2026, soy cubana. ¿Cuándo puedo cerrar mi corte y cómo? ¿Después o antes de aplicar a la residencia? Hemos dicho en anteriores emisiones que si entró por la CBP-1, primera casilla, tiene un parol. Mario Martínez Montalvo es la autoridad que le permite a ella, independientemente de que tenga una corte o no, aplicar directamente con UCI.
UCI tiene la jurisdicción completa y total sobre este tipo de casos. Luego, ella puede, por un tema de formalidad y de respeto y de candor hacia la Corte, emitirle esa documentación, las pruebas de que su residencia fue aprobada para asegurarse de que no tenga nada pendiente y evitar una deportación de ausencia, lo cual puede ser a la larga un problema a la hora de la ciudadanía. Ilianis Fornaris, las personas que entramos con parol humanitario de Biden, ¿necesitamos tener antecedentes penales para hacer la residencia? Necesita una copia de los antecedentes penales limpio, es evidencia de que no hay ninguna otra cosa que lo haga inadmisible, porque al final la ley de ajuste cubano es una combinación de factores que son por estatuto y a la misma vez se le otorga de una manera discrecional, es un ejercicio favorable de discreción del Attorney General. Entonces, antecedentes penales limpios es la combinación más efectiva para obtener la residencia por la ley de ajuste cubano. En Instagram nos pregunta, cuando me haga residente, ¿qué tiempo se demora la reclamación de madre a hija? Tiene puesto el parol de enero del 23 y también está en el sorteo, pero nada, saludos y bendiciones. Mira, para este tipo de preguntas tendría que consultar la tabla del boletín de visa, que ahora no la tengo delante de mí, pero esas aplicaciones de madre a hija, perdón, no recuerdo si era residente la madre. Todavía no es residente, se va a hacer residente muy pronto. Bueno, ese tipo de, como regla general, están demoradas, pero me gustaría, para ser más específico, consultarle el boletín de visa y tener la tabla delante de mí para ser más específico. Sí, hay una persona por acá también en Instagram que se queja de los oficiales de CBP. Dice, ¿cómo son tan valientes para quitarle la residencia a un cubano por ir a Cuba y los represores se pasean por Miami? Bueno, es curioso. Es la pregunta del $1.000.000. La mayoría esperan al año para... Bueno, la mayoría, eso es mentira que sea la mayoría. En Miami vivimos, en la Florida, en Estados Unidos vivimos 2 millones y pico de cubanos. ¿Cuántos van a Cuba? Saca la cuenta. 600,000 en el año que más fueron, si no me equivoco. Así que no es la mayoría, ni mucho menos. Ok, bueno, saludos por aquí. ¿Cuánto tarda en que reabran un caso de residencia? No me han notificado y hace 2 meses. Hace 2 meses que aplicó. A lo mejor está en el tiempo normal de procesamiento. Aquí hemos recibido residencias que han aprobado en 3 meses, incluso en 70 días, en menos de 3 meses. Si está en los tiempos normales de procesamiento y hace 2 meses que aplicó, esto no es una demora todavía sustancial como para estar haciendo un inquiry en UCIS. Yamilet, apliqué la residencia por ajuste, me aceptaron las huellas que me había hecho anteriormente para el permiso de trabajo. Esto es una buena noticia, ¿qué puedo esperar? Sí, si le aprobaron, si le utilizaron las huellas anteriores, a menos que ellos necesiten huellas adicionales, no tiene que hacer más nada, simplemente esperar y consultar el estatus de su aplicación online en el sitio de UCI y ver qué otro tipo de información hace falta. Pero mientras que ellos no le manden a hacer nada, usted solamente tiene que esperar. Desde enero 12 del 23, perdón, mi madre tiene puesto el parol, yo soy ciudadano, ¿puedo ponerle la reclamación de hija a madre más rápido o no? Claro que sí, usted puede poner su reclamación y ver cuál de los dos procesos avanza y beneficiarse por la vía más rápida. No son excluyentes estos dos tipos de procedimientos. De hecho, la reclamación de hija ciudadana a madre está tardando aproximadamente 2 años, así que te recomiendo mucho que lo hagas. Ok, buenas tardes, mi esposo y yo llevamos 4 meses pidiendo cita, tengo 28 semanas de embarazo, si paro aquí, ¿cómo pongo a mi niño en nuestro registro sin tener que borrarlo y hacer otro? Creo que lamentablemente vas a tener que hacer otro. Sí, en este caso va a tocar. Ok, bueno, quiere quejarse Ramiro Echeverría porque USCIS no aumenta las aprobaciones de febrero del 23, bueno, imagínate. Hay Vamos a elevar la queja a... La montaña de crítica a USCIS es impresionante. Ok, sí. Soy ecuatoriano, voy rumbo a México. ¿Qué me recomiendan? ¿Entregarme a migración o la cita de CBP-1? Dime algo, como ecuatoriano puedo sacar un parol para entrar a Estados Unidos. Joel, primero, en este espacio, y esto lo decimos todos los días, jamás te vamos a recomendar que cruces la frontera de manera ilegal, porque eso es un delito. Entonces, ni el abogado ni yo te vamos a recomendar que cometas un delito. ¿Qué te recomendamos? Utiliza
cita de CBP-1. Ahora, abogado, en el caso de un ecuatoriano, por ejemplo, ¿en qué le beneficiaría tener un parol? No, un parol le beneficiaría en el sentido de que no tiene una entrada ilegal por la cual tendría que después pedir un perdón. Una entrada organizada acá, si luego puede normalizar su estatus, ya sea a través de un matrimonio, a través de una petición de un hijo ciudadano que tenga acá o de un familiar, puede hacer este tipo de procedimientos sin tener que necesariamente pedir un perdón, que está tomando entre 3, 4 años. Hay veces que en centros de procesamiento más rápido, lo más rápido que se procesa es en 20 meses, pero sí, el proceso normal de demora es 3 o 4 años. Sí, está demorando muchísimo. Julio Pereira dice, buenas tardes, después que me llegue la residencia, cierro mi caso de asilo, ¿tengo algún problema en ir a Cuba? Después que le llegue a la residencia, cierra tu caso de asilo y supongo que cerró el caso de asilo y le llegó el cuño con la confirmación de que su caso de asilo fue retirado completamente. No tiene ningún problema de ir a Cuba, pero no está exento de que le pueda suceder lo mismo que le pasó al muchacho que estuvimos analizando anteriormente. Todo depende de lo que dijo inicialmente cuando llegó a los Estados Unidos. Si llegó a través de la frontera y dijo que venía a los Estados Unidos pidiendo asilo porque tenía miedo de regresar a Cuba, pueden confrontarlo con ese tipo de información y pueden ponerle trabas. Así que si tiene la posibilidad de hacer la ciudadanía, esa es la primera recomendación. La segunda, pedir un FOIA, como siempre, para tener acceso a toda la información que está contenida en el récord migratorio desde que llegó a los Estados Unidos. Si me llega la lotería de visas estando en México haciendo la CBP-1, ¿qué debo de hacer? Bueno, la lotería de visa estando en México, ¿de qué manera está en México? ¿Está legal? ¿Puede que haya algún tema de problemas, de trabas para entrar a Estados Unidos por la entrada ilegal a México? Eso es específicamente la pregunta que mante aquí. ¿Cuál es su estatus migratorio actual en México? Hay personas que tienen visa o viajan a México con el carnet rojo que no necesitan anticipar ningún tipo de traba, pero las entradas ilegales es lo que más me preocupa. Por el resto no, por el resto todo bien. Omo Yemaya Ogun a través de TikTok. Buenas tardes. Si no tengo casilla marcada, ¿me favorece para mandar a cerrar mi corte? Mira, si tú no tienes una casilla marcada, quiero ver cuál es el cargo de deportación. Si es por la 212A6 o A7. Si es por la 212A7, yo sospecho que, aunque no lo hayan indicado, tenías que haber sido procesado como arriving alien, porque esa es normalmente la cláusula que se activa para las personas que buscaron entrar a los Estados Unidos de manera organizada. Si entraste ilegal, lo más normal, la reacción más normal es que traten de deportarte por la 212A6. Quiero ver tu NTA para asegurarme de cuál es exactamente la cláusula por la cual te están tratando de deportar. Lisette, mi hijo es I220A, cliente del abogado Ernesto, tiene corte en abril en San Antonio. ¿Podemos esperar buenas noticias? El FOIA usted lo pidió el mes pasado. Mi hijo es Javier Sacerio, por favor. Con Javier Sacerio hemos emitido varios memorándum legales, porque lo curioso del caso de Javier es que nosotros estamos haciendo el argumento de que una persona, es el mismo argumento que acabo de hacer, una persona que entra ilegal no puede ser procesada bajo una cláusula que es la que se activa y que se aplica a las personas que entran de manera regular. Porque a Javier Sacerio, si la memoria no me falla, lo están tratando de deportar porque al momento de llegar a los Estados Unidos no tenía documentos que lo autoricen para entrar, ¿verdad? Pero es que él entró ilegal y él está tratando de ajustar estado desde adentro mediante un proceso de asilo, lo cual significa, y hay precedentes legales que fueron los que yo utilicé en mi memorándum legal para decir que él no es un arriving alien, es que él es segunda casilla y por lo tanto no es deportable por eso. Si nosotros podemos cancelar la corte, desestimar la corte, ya podemos pensar de qué otra manera podemos regularizar su estatus. Pero lo que me interesa ahora mismo es saber la decisión del juez con respecto al memorándum que se envió. Excelente. Bueno, mamá, ya ahí tuvo la explicación completa. Bueno, tengo por aquí, dice, buenas tardes, Mario Abogado. Entré hoy por CBP, feliz, gracias a Dios. Me dieron fecha de corte para junio, a solo 3 meses. ¿Cómo debo proceder?
Si entró por la CBP, me imagino, primera casilla, ¿con qué lo liberaron? Porque si salió de detención, me gustaría saber si fue parolado, si lo emitieron una I-220A o un Notice to Appear. Lo más normal es que liberen a las personas que entraron de manera organizada con un parol. De ser así, se presenta con su parol el día de la corte y le dice al juez, por favor, desestímame en la corte que yo puedo aplicar al año y un día ante UCIS por la ley de ajuste cubano. Y yo estoy seguro de que ni el DHS ni el juez se van a oponer a cerrar la corte. Excelente. Dairon Iglesias, un beneficiario del parol humanitario, puede ser patrocinador una vez que empieza a trabajar en Estados Unidos. Tienes que hacer taxes, porque acuérdate que tienes que mandar el I-134A, la clave, el pollo, el arroz con pollo de la I-134A son tus taxes. Entonces, cuando ya hagas taxes, sí te puedes convertir en patrocinador. Bueno, abogado, gracias mil. Excelente fin de semana también para todos los que nos han estado viendo. Y bueno, a ver si lo vemos más frecuentemente por aquí. Claro, siempre nos vemos ahí en las escaleras. Vamos a tratar de encontrarnos por acá más seguido. Claro que sí. Gracias a todos por la sintonía. No se olvide de seguirme en las redes sociales y, por supuesto, de recomendar estos espacios para que otras personas tengan información fiable. Buen fin de semana para todos. Chao. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos, hasta de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte